Amén, amén, amén. Señor, no siempre su misericordia y alabamos su glorioso nombre y estamos, gracias a Dios, sin problemas de color. Amén. Señor, gracias que podemos estar en tu casa, gracias que podemos alabar tu nombre y glorificarte. Señor, gracias que tú estás en el trono. Señor, que tú estás sobre todas las cosas, tú tienes el nombre sobre todo nombre. Oh, Señor, venimos con reverencia, pero con gozo. Que, Señor, venimos a ti, Señor, dándote toda nuestra vida y deseando que tú reflejes el amor tuyo a través de nosotros a un mundo caído y decayendo, Señor, pero que necesita tu luz, necesita verte a ti y entenderte a ti, Señor. Oh, Padre, salva Miami, salva la Florida, salva la nación de los Estados Unidos. Salva al mundo, Señor, a través de tu gracia y tu misericordia. Señor. Oh, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que tú hagas tu obra en nuestras vidas, en esta comunidad y en esta nación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabamos al Señor y nos unimos con Ivonne y Jaciel. Dándole gracias. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, llenándoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, su espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús.
sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Amén. ¿Quién vino aquí para alabar a Dios? Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón y me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, 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 vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón y me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú, Señor, santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú, sí, Señor, eres santo, santo eres tú, santo eres tú, Señor, santo eres tú.
Santo eres tú, santo eres tú, Señor, santo eres tú. Porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Por tu senda de justicia
Me rindo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Tú eres nuestro buen pastor. Venimos delante de ti, Señor, te glorificamos tu nombre. Señor, yo oro por cada persona ahí donde tú estás. Extiende tu mano donde tú estás, sea aquí o online. Padre, toque cada persona a través del poder tuyo. Señor, yo pido que la unción divina, Señor, la unción de sanidad, la unción de fuerza, de fortaleza, Señor, de mente sana, Señor, yo reprendo todo ataque del enemigo, Señor, todo, Señor, flechas del enemigo que viene contra ti, lo hago nulo y sin efecto en el nombre de Jesús. Señor, toque esa pierna, toque esa alma, toque esa artritis, toque esa cabeza, esa espalda en el nombre de Jesús. La sangre, Señor, de esa persona sea sanada en el nombre de Jesús. Yo vengo contra cáncer en el nombre de Jesús. Ansiedad, depresión, lo reprendo en el nombre de Jesús. Oh Padre, tú eres digno de recibir. Yo pido sobre esas rodillas que tú quitas esa inflamación, lo pido Jesús en este momento, Señor. Señor, oramos por ellos que están luchando en medio de dificultades, Señor, donde ellos están. Señor, que tú les dé la vista de que todas las cosas, Señor, tú estás trabajando detrás de la escena para hacer algo más que podemos imaginar o entender. Oh Padre, gracias que, Señor, nuestra vida está en tus manos y nosotros caminamos en fe. Fe porque, Señor, tú nos has dado la oportunidad de confiar en ti en todo momento. Señor, esa persona que está luchando y tiene una situación financiera, Padre, pido en el nombre de Jesús que tú cumples y tú llenas esa necesidad milagrosamente en este momento. Oh, aleluya. Hay alguien que tiene un negocio y necesita la intervención divina. Y Dios te está diciendo, yo vengo con esa intervención, dice el Señor. Recíbelo en donde tú estás. En el nombre de Jesús. Aleluya. Te damos la honra, Señor. Te damos la gloria, mi Dios. Señor, te damos gracias por ver Amy Coney Barrett, que está siendo parte de las entrevistas para la posición de la Corte Suprema. Gracias por una persona, Señor, verdadera Esther, que está puesta, Señor, como un tiempo como este, puesta en una posición para que, Señor, tú puedes ponerla a ella en un momento para, Señor, dar la voz tuya para salvar tu pueblo. Oh Padre, pedimos y sabemos que esto Señor, esto es una posición y una invitación divina. Algo que tú has hecho para demostrar la grandeza que tú eres, Señor. Señor, seguimos orando, Padre, y que ninguna arma forjada contra ella y contra este proceso, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow, yo siento su presencia aquí. Y vamos a seguir dando gracias al Señor y adorándole en el nombre de Jesús. Nosotros estamos en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 4 al 11. Y la semana pasada nosotros estuvimos estudiando los diferentes virtudes y diferentes cosas que Dios nos dice a través de Pedro. Yo voy a leerlo otra vez. 2 de Pedro capítulo 1, 4 al 11.
Dice, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículos 4 al 11. Así que si estás en casa, abre su Biblia, toma papel, toma pluma y esté con nosotros en el estudio de la palabra de Dios, que siempre es para nuestro provecho. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Ahora, cuando dice ahí, habiendo escapado de la corrupción, no está hablando que ellos ya están viviendo en otro lugar, en el globo terráqueo, donde no haya corrupción, sino que en la parte espiritual, aunque siguen las cosas pasando alrededor de nosotros, porque nosotros sentimos que hay una corrupción sucediendo alrededor de nosotros, aún en este momento, una corrupción de morales, una corrupción de tantas cosas que podemos ver y entender, y también estamos mirando las fuerzas que siguen hacia llevarnos más lejos de lo que queremos, imaginamos. Pero está diciendo que hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Y está hablando a nosotros que estamos en medio de eso todavía, pero algo pasó en nosotros. Dios nos ha puesto en una situación en la cual vivimos bajo otro ritmo. Estamos bajo otras ordenanzas. No somos parte de este mundo, somos peregrinos y estamos caminando hacia nuestro lugar final. Este no es el lugar donde vamos a decir, nosotros vamos siempre a vivir aquí, sino que estamos aquí solo tomando tiempo para que podamos nosotros llegar. Estamos solo rentando, estamos solo alquilando, no estamos cementando. ¿Sabe? Una de las cosas que una de las frases que se usa mucho cuando gente compran una casa, ¿verdad? O una propiedad, y ellos dicen que esto va a ser nuestra casa por siempre. En inglés es our forever home. Es our forever home. Te tengo una mala noticia. Nada es tu forever home. Y bueno, es bueno eso, porque un día tu forever home podía ser pasado a los hijos tuyos o ser vendido, y lo que fue tu forever home va a ser usado para otras cosas, para gente que no tenía el mismo pensamiento que tú. Pero cuando tú entiendes eso, tú vas a decir, bueno, entonces aquello voy a entonces vivir en la manera en la cual yo amonto tesoros que están en los cielos y no aquí en la tierra. Por eso las personas sabias saben que si no tienen una herencia por la cual pueden cuidar las cosas bien, deben usar eso y darlo al reino de Dios. Y no lo dejan que otros lo utilicen para cosas que no lo deben utilizar. Pero eso no vamos a hablar de eso esta noche. Nosotros vamos a hablar, y nosotros estábamos hablando de las virtudes. Dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe, incorporan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, dice Pedro, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque Él carece de estas virtudes, es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros terminamos
la semana pasada en cuál virtud, ¿recuerdan? ¿Cuál fue la última? No recuerda, mira qué malo es eso. Dominio propio. Nosotros terminamos en dominio propio. Sí, tenían que haber puesto algo. Dominio propio, que es una de las virtudes más importantes, pero vamos a seguir con perseverancia. Ahora a la dominio propio dice, agrega que perseverancia. Amén. Y él dice, esa palabra de perseverancia en griego es upomon, que significa paciencia o perseverancia en hacer lo que es correcto. Nunca ceder a la tentación, nunca ceder a la prueba, nunca ceder a las dificultades, nunca ceder al pecado. Michael Green dijo, el cristianismo de un hombre, así es como la quema constante de una estrella, en lugar del brillo efímero y el rápido eclipse de un meteoro. Sabemos que las estrellas tienen un constante. Sabe que el sol es una estrella. El sol es una cosa que tiene tanta fuego, tantas cosas sucediendo, y no es como un lugar de brillo, una estrella que brilla por un momento y se hace un eclipse. Este es un magnífico retrato de lo que debemos perseguir. Buscamos la excelencia moral basada en discernimiento espiritual que produce dominio propio, que produce aguante bajo la tentación sin sucumbir. Por cierto, upomon, esa palabra en griego, diga upomon, realmente se resiste a la definición de una sola palabra, no hay equivalente en inglés. En el griego clásico no es una palabra común, pero se usa en la escritura, son frecuencia para referirse al trabajo duro, problema que viene contra una persona en contra de su voluntad, haciendo la vida extremadamente difícil, dolorosa, afligida, impactante, incluso trae consigo el pensamiento de la muerte. Se usa en griego clásico de esas mismas cosas, una referencia a los macabeos, el poder de permanecer espiritual que permite a los hombres morir por su fe en Dios, como lo hicieron en la revolución macabea, que nosotros sabemos que sucedió en 164, 169, entre ese momento. Sería bueno que tú chequeas qué es la revolución macabea. Fueron los judíos que estaban ya cansados de ser oprimidos y después de un tiempo de tener paz, cambió. Los griegos empezaron a ser influenciados por otras fuerzas cuando Alejandro el Grande murió y vinieron otros y ellos se levantaron, y es una tremenda historia porque con 7,000 judíos pudieron ganar la batalla contra un ejército 3 veces más grande que ellos, 30,000. Nuevamente citó a William Barclay en sus palabras del Nuevo Testamento, y él dice esto: y ahora podemos ver la esencia y las características de esta gran virtud upomon. No es la paciencia o la perseverancia lo que queda sentarse e inclinar la cabeza. No es eso, inclinar la cabeza. Tú sabes, tú tienes perseverancia porque te quedas ahí tranquilo y te pones la cabeza, ¿verdad?, abajo. No es eso, sino dice, dejar que las cosas descienden sobre uno o él y soportar pasivamente hasta que pase la tormenta. Eso no es lo que está hablando aquí la perseverancia. Muchas veces nosotros sentimos así, ¿verdad? Cuando lleguen las cosas fuertes en nuestra vida, nosotros queremos bajar la cabeza y pasivamente ver cuándo puede pasar la tormenta. No se trata de eso. En la palabra escocesa, simplemente de tolerar las cosas, es el espíritu que puede soportar las cosas no simplemente con resignación, sino con una esperanza ardiente. No es el espíritu el que permanece estáticamente sentado en un lugar, sino el espíritu que soporta las cosas porque sabe que éstas
cosas conducen a una meta final y una meta de gloria. No es la paciencia que aguarda lúgubremente el final, sino la paciencia que espera radiante el amanecer. Ese es lo que estamos hablando ahí, la perseverancia. Sabemos que viene, aunque la noche es larga, sabemos que viene un amanecer. Viene el sol de nuevo, viene el amanecer de algo glorioso que Dios tiene en medio de la noche que no tiene luz, que es dura y es larga. Se le ha llamado una conciencia masculina bajo prueba. Se ha dicho que siempre tiene el trasfondo de Andreae, que es valentía. Crisóstomo llamó a Upomón la raíz de todos los bienes, la madre de la piedad, el fruto que nunca se seca, una fortaleza que nunca se puede tomar, un puerto que no conoce tormentas. La llama la reina de las virtudes, la perseverancia, el fundamento de las acciones justas, la paz en la guerra, la calma en la tempestad, la seguridad en los complots, y ni la violencia del hombre ni los poderes del maligno puede dañarla. Aleluya. Es la cualidad que mantiene a un hombre o una mujer de pie en la cara del viento. Cuando viene la tormenta, mi querido, Dios dice, añade a tu fe perseverancia. En medio de las cosas que están sucediendo enfrente de ti, ponte la cara mirándote a quién. ¿A quién debemos estar mirando? Al autor y el consumador de nuestra fe, a nuestro Señor Jesucristo. En medio de la tormenta, Él podía estar dormido en tu barco y tú te estás preocupando y nada más tienes que entender, si Él está contigo, nada puede venir hacia ti que te puede dañar y te puede hacer mal. Es la calidad que mantiene a un hombre de pie en la cara del viento, o una mujer. Es la virtud que puede transmutar la prueba más dura en gloria, porque más allá del dolor ve la meta. Finaliza la cita. Valiente, firme, alegre, autocontrol bajo presión, resistiendo la tentación, construido sobre la sabiduría espiritual, persiguiendo la excelencia moral. Déjame hablarte de Abraham Lincoln, que es un gran ejemplo de la perseverancia. ¿Sabía que Abraham Lincoln era un hombre joven, se postuló para la legislatura de Illinois y se vio abrumado? Luego entró en el negocio, fracasó y pasó 17 años de su vida pagando las deudas de un socio que le defraudó. Estaba enamorado de una hermosa joven con la que se comprometió y ella luego murió. Más tarde se casó con una mujer que era una gran carga constante para él. Volviendo a la política, se postuló para el Congreso y nuevamente fue derrotado. Luego trató de conseguir una cita en la oficina de tierras de los Estados Unidos, pero fracasó. Se convirtió en el candidato del Senado de los Estados Unidos y fue muy derrotado. En 1856 se convirtió en candidato a la vicepresidencia y fue nuevamente derrotado. En 1856 fue derrotado por Stephen A. Douglas. Un fracaso tras otro, malos fracasos, grandes reveses. Frente de todo esto, finalmente se convirtió en uno de los hombres más grandes de los Estados Unidos, cuya memoria es honrado en todo el mundo. Cuando contemplas el efecto de una serie de contratiempos como este, ¿no te hace sentir un poco pequeño, desanimarse? Tenemos que entender que la perseverancia tenía Abraham Lincoln y por eso Dios lo utilizó de gran manera en su vida, porque no dejó los fracasos, los contratiempos, las cosas que estaban enfrente de él, detener a lo que Dios quería para su vida. Y quien no sabe, y yo estoy casi seguro, que esos contratiempos y fracasos y todas las cosas hicieron a él el hombre que él llegó a nosotros necesitar en el momento que más lo necesitábamos. ¿Cómo podemos imaginar y decir, Dios, ¿por qué
tú me estás dejando permitir pasar por tantas cosas? Cuando Dios está preparándote para algo que Él necesita que tú hagas, y estas son preparaciones para tu carácter, tu mente, tu fortitud, tu manera de confiar en Él, para que Él pueda utilizarte en mayor manera cuando Él te levanta y te necesita. Esa es la perseverancia. Entonces tenemos que agregar al dominio propio, perseverancia. ¿Y cuál es la próxima? Yo quiero escuchar los que están online, que me pueden decirlo y yo lo puedo escuchar aquí dentro de la iglesia. Mira, yo escuché a alguien. Yo creo que fue Titi, no, fue Nancy, que o fue Rosa Cartaya, o Olga Llanes, o María Figueroa. ¿Me dijiste piedad? Ok, yo te escuché. Dice, y en el corazón de esta perseverancia se encuentra el número 5, y en vuestra perseverancia, piedad. Qué palabra tan magnífica es esa, ¿verdad? Usado también en el versículo 3, y eso en griega es usebeia, que realmente significa reverencia. Piedad realmente en el griego ahí significa reverencia. Escucha atentamente mientras describo esta palabra. Significa reverencia, significa una conciencia práctica de Dios de todos los ámbitos de la vida. Solía traducirse como religión verdadera. Podría traducirse a adoración verdadera. Tiene la idea de adorar a Dios. Tiene la idea de conciencia de Dios. Los griegos decían que un hombre era usebeia, un amante a los dioses. Recuerda que en la situación griega, ellos eran ¿verdad? Tenían multidioses, eran politeos. Tenían una religión donde tenían un Dios para cada cosa. Entonces, esta palabra lo está usando Pedro en una manera, pero centrado en lo que nosotros entendemos de adorar a nuestro único Dios. Es una palabra que describe a alguien que adora, que tiene reverencia, que adora a Dios. De hecho, Josefo, el historiador judío, contrasta esta palabra con idolatría o idolatría. Eusebia, reverencia, le da a Dios el lugar que le corresponde. Adora a Dios como debe ser adorado. La idolatría hace lo contrario. Hace que debemos perseguir con generosidad, celo, entusiasmo, gran celo, pasión, excelencia moral. En el corazón de esa excelencia moral hay un enfoque en Dios. Para resumir todo lo que los griegos dijeron sobre esta conciencia de Dios, dijeron que la palabra incluía todos los rituales relacionados con la adoración. Dijeron que la palabra incluía lealtad a Dios. Dijeron que la palabra incluía respeto hacia todo lo que pertenecía a Dios y que incluía el espíritu de devoción a la voluntad de Dios. Independientemente de lo que dijeron los griegos, porque nosotros no seguimos esa filosofía, obviamente, sobre esta palabra usebeia, los cristianos lo hicieron más grande. Los cristianos lo hicieron más grande. Pablo dice en 1 de Timoteo, ¿por qué no lo encuentras? Lo lees. 1 de Timoteo, 4:8. 1 de Timoteo, yo voy a leerlo contigo, voy a buscarlo. 1 de Timoteo 4:8. Vamos a ver. Amén. Timoteo. Ok, 1 de Timoteo 4:8 dice lo siguiente. En inglés es godliness. Dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechoso para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Y lo que está tratando de decir aquí es que como los griegos estaban enfocados en lo que era la parte física, y ellos estaban continuamente haciendo todo, y Pablo usa esa analogía muchas veces en el Nuevo Testamento hablando
ir y caminar y luchar hacia la meta y proseguir hacia la meta y todo eso que hemos estado estudiando y hemos predicado. Y aquí lo que estamos mirando es que el creyente, cuando dice la piedad es útil en todas las cosas, debe adorar a Dios, amar a Dios, adorar a Dios no con vidrieras y músicos de órganos, sino con una vida de reverencia para Dios y devoción a su santa voluntad. Debe hacer lo que hizo David en el Salmo 16, no vamos a ir ahí, pero en el Salmo 16, versículo 8 y para abajo, dice que él puso al Señor siempre delante de él. Amén. Este será nuestro compromiso. Los falsos maestros, porque recuerda que en 2 de Pedro él empieza a hablar de los falsos maestros y falsos profetas en el capítulo 2. Dice, son irreverentes, irreligiosos, impíos. Los verdaderos cristianos buscan la conciencia práctica de Dios en cada detalle de la vida. Se caracterizan por una profunda reverencia a Dios que conduce a un autocontrol valiente, firme, gozoso y bajo la tentación, construido sobre la discriminación espiritual de la búsqueda de la excelencia moral. Es una tela maravillosa tejida aquí. Y bueno, ¿cuál es el siguiente virtud después de perseverancia, después de piedad? ¿Qué viene? Afecto fraternal, bondad fraternal. Dice bondad, Filadelfia es la palabra. ¿Alguien ha ido a Filadelfia? ¿Sí? Hernán ha viajado a Filadelfia. ¿Qué es la lema de Filadelfia? Amén. Es la ciudad del amor o la bondad fraternal. Filadelfia, afecto fraternal y amistad sacrificial mutuo con los otros. En el corazón de la piedad, el corazón de reverenciar a Dios es amarse uno a otros. Y sabemos que si tú vas a 1 de Juan, que no vamos a ir ahí, pero 1 de Juan 4:20 lo expresa de esa manera, que si aman a Dios, se amarán unos a otros. 1 de Juan dice que si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, eres un ¿qué? Mentiroso, porque si realmente amas a Dios, amarías a tu hermano o a tu hermana. Entonces, si eres un verdadero adorador, si eres realmente Eusebia, piadoso y reverente, mostrarás afecto hacia los demás. Mira, esos dos están inseparables, vinculados. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Verdad? Amar al Señor tu Dios con ¿qué? Todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas dos cosas son inseparables. Tú no puedes decirme a mí que tú me amas, ¿verdad? O sea, tú amas a Dios. Bueno, puedo decir, tú no puedes decirte a mí que tú me amas y me tratas como basura. Y después vienes al culto y levantas tus manos, te vas por todos los pasillos, te haces todas las cosas aquí y después no tienes una relación buena con tus hermanos y tus hermanas. Los dos son incompatibles, no puedes tener uno sin no tener el otro, porque Dios pone en tu corazón el amor para los demás, la compasión que necesitas. Y eso es lo que necesitamos más que nunca hoy en día, es ese amor. Pero, ¿qué es lo que vemos alrededor de nosotros? Están tratando de dividirnos, están tratando de decir que si tú tienes esto y tú tienes lo otro, entonces no mereces ser amado. Pero Dios te ama, Dios ama a mí, te ama a ti, y Dios nos llama a ser amable y amar a los demás. Y especialmente a ellos que aman a Dios, los hermanos fraternales. Él está hablando de ellos que están en la casa de Dios, que debemos amarnos uno al otro. La primera mitad de los 10 mandamientos es cómo amar a Dios. No sé si lees los 10 mandamientos, la primera parte es cómo amar a Dios, la otra mitad, o sea, los primeros 5 son cómo amar a Dios. Y los otros 6 al 10, cómo amar tu prójimo, cómo amar tu hermano. Y eso es lo que fue sacado de las escuelas.
eso está siendo sacado y por eso no podemos quejarnos y no podemos decir, ¿por qué la gente no se trata el uno al otro bien? Porque han quitado los 10 mandamientos de ser estudiado y ser puesto en las escuelas. Y no es que un documento está puesto sobre, ¿verdad? Una pared hace la diferencia, sino es el espíritu que viene detrás de decir, no es válido porque eso puede influenciar a nuestros estudiantes a acercarse a Dios. Es el espíritu del anticristo, que quiere destruir nuestros jóvenes, quiere cambiar las cosas para que podamos estar guiados por la influencia ateístas, humanistas y el postmoderno filosofía. Ahora el último, ¿cuál es el último? El amor. Entonces, y estamos terminando, mira, estamos terminando justo a un momento justo y buena, ¿verdad? Alguien dijo gloria a Dios online, no sé quién fue, vamos a ver. Entonces, el elemento de coronación fluye al siguiente punto, el séptimo, y es un bondad fraternal, amor, ágape, amor sacrificado y desinteresado. Este es el amor de la voluntad, ese es el amor por elección. Este es el amor a la voluntad, no el amor de la emoción. El ágape no es un amor a la emoción, es un amor de elección y de decisión. Quiero que entiende eso. Esta es la virtud más elevada, este es el sumum bonum de la vida cristiana. Eso es lo que Pablo llama lo más grande, el amor, el ágape. En el corazón de mi adoración hacia Dios, esta es bondad concomitante hacia mi hermano. En el corazón de esa bondad hacia mi hermano, este es el amor de Dios derramada en mi corazón. Ahí está la persecución, o sea, ese es nuestro enfoque. Y se podría decir mucho más sobre eso, pero tú lo entiendes bien de lo que quiero decir. Buscamos la excelencia moral. La excelencia moral significa ser como Cristo, con diligencia, celo, con toda nuestra energía y poder. Nos esforzamos al máximo para poner junto a lo que Cristo ha hecho por nosotros, al máximo esfuerzo en la búsqueda de estas cosas. Y lo primero es que perseguimos la excelencia mortal, la virtud, la calidad, el heroísmo espiritual. Lo que significa realmente estamos persiguiendo el amor más alto, más puro y más noble, que luego se reflejará en la bondad hacia otros cristianos, surgiendo de una profunda reverencia por nuestro amado Dios, lo que nos lleva a un amor valiente, constante, gozoso y el control bajo la tentación, construido sobre el discernimiento espiritual y la búsqueda apasionante y absorbante de ser como Cristo. Eso solo un gran círculo, y la fe es la base de todo y el amor es la culminación. Y por eso esto es muy importante y por eso Pedro está hablando en esta manera, que si nosotros sí tenemos todas estas cosas, estamos abundando en cada una de ellas en nuestra vida, no vamos a caer. ¿Qué objetivo, búsqueda tenemos? En Cristo dice que, sin embargo, debemos agregar a lo que tenemos en Cristo con el máximo esfuerzo. Virtud, moral, sabiduría práctica, dominio propio interno, perseverancia en todas las tentaciones, reverencia consciente de Dios, bondad fraternal y amor puro y omnipresente hacia Dios y todos los demás. Creo que hay suficiente aquí para mantenernos ocupados, ¿verdad? Y luego dice en versículo 8, porque si estas cualidades son tuyas y están aumentando, o sea, ve lo que es importante aquí. Nadie llega al momento que está perfecto. Siempre tenemos el reto de Dios y el reto en nuestra vida de aumentar, de poner, agregar, seguir dejando que Dios obra en nuestra vida para que podamos fluir más y más en todas estas virtudes. Si estas cosas están aumentando en nuestra vida, no te hacen inútil ni infructuoso en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que te limite, tú dices, bueno, a mí yo amo a Dios, pero yo siento que hay limitaciones, es porque está
algo que necesitas de estas virtudes entrar en tu vida, dejar que tú empieces a abundar y a aumentar en tu vida. Porque el que carece de estas calidades o cualidades es ciego o miope, habiendo olvidado la purificación de sus pecados anteriores. Y hay muchos, como yo he hablado en otros momentos, hay muchos cristianos que están ciegos. Ellos creen que están bien, pero no, o sea, recuerda esa analogía cuando te hablé de esta pareja que estaba en el barco, en su yate, y entonces la esposa fue y empezó a salir, y entonces el corriente la llevó a ella, el esposo la vio lejos del yate, se entró al agua y después que se dio cuenta que él no podía realmente ayudarse él mismo con ella, o sea, ayudarle a ella, porque él estaba también siendo llevado por el corriente. Y en un momento dado, a veces nosotros pensamos que estamos bien, porque vemos el yate, vemos Dios está aquí, vemos a Dios, pero nos hemos puesto fuera de lo que es la protección y donde debemos estar en nuestra relación con Dios, y de pronto el corriente de la vida, el corriente de las cosas. Mira, déjame decirte algo, y no necesariamente tienen que ser cosas malas. La vida en sí es un corriente, ¿verdad? De tantas cosas que tenemos que luchar, que tenemos que hacer, y aún las mismas cosas de esa lucha que estamos nosotros haciendo nos puede llevar como un corriente, y de pronto nos vemos lejos de lo que era nuestra seguridad. ¿Y qué hizo el hombre? El hombre empezó, porque él era bueno en nadar, él fue con toda su fuerza en contra del corriente. En un momento dado el corriente cambió, y entonces en vez de alejarse del yate, lo empujó y llegó bien rápido, y gracias a Dios entró al yate, fue buscando por la esposa, y en un momento dado la encontraron a ella y la salvó. Y así Dios quiere en nuestra vida, que nosotros no nos desorganizamos, no pensamos que lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, porque el corriente de la vida puede llevarnos muy lejos de Él. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que estas cosas están en tu vida. Si estas cosas están en tu vida, ¿qué son las cosas? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad y amor. Si nosotros estamos utilizando y estamos viviendo y aumentando en todas estas cosas en nuestra vida, nosotros vamos a llegar a un nivel de seguridad, por lo cual nosotros sabemos que pasa lo que pasa, venga lo que venga, yo estoy centrado en mi Dios Todopoderoso, porque no hay nada que me pueda hacer duda donde yo estoy con Él. Y por eso tenemos la seguridad de nuestra salvación, no porque hemos hecho nada por nosotros mismos, porque fue ganado por Cristo, pero como Él hizo todo para nosotros, Él nos ha dado a nosotros ahora la oportunidad de maximizar las bendiciones que Él nos ha dado con nuestra obediencia en Él y con la santificación del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios nos quiere aceptar su seguridad, Dios quiere que los disfrutemos. Dios no quiere hacerte sentir miserable y dudar. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabes quién quiere hacerte dudar y ser miserable? El enemigo. El enemigo quiere que tú seas miserable. El enemigo quiere que tú dudes continuamente y vives inseguro de tu salvación, inseguro en Dios. Y eso lo tienes que rechazar en el nombre de Jesús. Dios quiere que sepas, ni sin sombra de duda, que vivas con esperanza. Pero la manera de experimentar eso no es dejar ir y dejar a Dios, sino seguir el esfuerzo prescrito a las virtudes que hay que perseguir. Aleluya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estas cosas están en tu vida? Son las realidades de la vida. Esta es la confianza de la salvación. Y cuando llegan los falsos maestros, no tienen nada que ofrecerte. Por conocimiento te quiere cegar, pero el autocontrol quieren darte una licencia para soportar la tentación. Quieren que sucumbas a la tentación. Por una reverencia a Dios, quieren darte irreverencia. Por el amor de los hijos de Dios, quieren darte resentimiento hacia los hijos de Dios.
¿No has tenido la oportunidad o has puesto en una situación donde alguien de la iglesia te empieza a hablar mal de otra persona en la iglesia? ¿Verdad? Rechaza esas personas, porque es la misma palabra de lo que usa el enemigo. Te voy a decir por qué. Porque eso no trae la hermandad, ¿verdad?, fraternal. Eso no hace que uno pueda tener la fe y la virtud y el amor de Dios. Hay situaciones que pueden pasar en la vida de alguien que uno se puede preocupar, pero Dios nos dice cómo confrontar eso. No es en hablar de otra persona de eso. Eso no ayuda el amor. Y por eso, cualquier cosa que entra para romper y para destruir el amor y la confraternidad de hermanos, viene del enemigo, viene de un espíritu falso. Quieren darte resentimiento hacia los hijos de Dios, pero el amor verdadero quieren darte lujuria, pero no serán un problema para usted si experimenta estas cosas en mayor medida, porque se ha aplicado diligentemente para suplirlas en tu vida. Por eso esto es como en muchas maneras es como una armadura de Dios sobre tu vida, porque estás viviendo en la manera por la cual no dejas las otras cosas influenciarte. Y Dios empieza a poner en ti las cosas que necesitas para ir adelante. A veces nosotros pensamos, bueno, Dios, ¿cómo voy a yo confrontar algo que viene hacia mí en el futuro? Y yo sé que Dios, para el hijo o la hija de Dios, siempre te da a ti la gracia que necesitas en el momento que lo necesitas. ¿No es así tu experiencia? Cualquier que sea la situación, sea aún la muerte, sea aún la situación, aunque tan difícil podía ser, Dios en el momento empieza a poner y llenar en ti lo que necesitas en el momento que lo necesitas. Y Dios quiere que nosotros, porque tenemos sus preciosas y maravillosas promesas, agregar y aumentar en esto, en la fe, en la virtud, en el conocimiento, en dominio propio, perseverancia, piedad y fraternidad y al final el amor, para que nosotros podamos ir adelante en el nombre de Jesús y ser personas que no caemos, ser personas con vista y visión a lo que viene, y no hay nada que pueda venir en contra de nosotros, por lo cual Dios nos va a levantar, Dios nos va a ayudar cuando confiamos en Él. Amén, amén. Oremos. Señor, gracias por esta palabra, gracias por tu palabra que es tan preciosa, tan llena de la verdad y Señor, es vida, es la pura vida, Señor, porque es discernido por el Espíritu. Señor, es algo que viene y el Espíritu Santo que mora en nosotros, que cuando lo leemos empieza a nutrirnos, empieza a redimirnos, empieza a renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón, empieza a limpiarnos, empieza a darnos vida que necesitamos, Padre. Oh Señor, que esa vida puede ser transferida en este momento a cada persona aquí, cada persona online, que ellos pueden, Señor, agregar a su vida todas estas virtudes continuamente y que podemos vivir seguros en nuestra salvación en ti, Señor, porque nosotros hemos aplicado tu palabra en nuestra vida. Aleluya. Te damos la honra, te damos la gloria y recuerda que no hay nada que puede venir contra ti, que Dios no tiene un propósito más grande para que puedas vivir y pasar por ella en victoria, en la gloria de Él. Y si necesitas perseverancia hoy, recuerda que Dios está ahí para darte esa perseverancia. Amén. Amén. Que el espíritu de perseverancia sea sobre tu corazón. Que cuando viene la tormenta, lo mira y mira enfrente de esa tormenta con la gloria de Dios sobre tu vida, sabiendo que hay una meta y Dios tiene la meta en sus manos. Y Él está haciendo algo, abriendo camino donde no hay camino, haciendo algo glorioso donde puede ser que en el momento no entendemos, pero Él lo hace. Así que confiamos en Él. Que Dios le bendiga. Vamos a seguir orando acá en Príncipe de Paz. Hemos seguido orando todo el mes de septiembre, hemos estado orando por nuestra nación y por las elecciones y queremos que sigan orando. Vamos a tomar un tiempo acá
hacerlo. Nos vamos a despedir, pero pidiendo que Dios le bendiga y sigue orando, sigue pidiendo y clamando a Dios por su protección sobre esta nación, su misericordia sobre nuestros pecados y que podemos venir y acercarnos a Él con todo nuestro corazón y que la iglesia se levanta a clamar su palabra y su verdad en medio de este mundo que está en tinieblas. En el nombre de Jesús, que Dios te guarde y te sigue bendiciendo, haga su rostro resplandecer sobre ti y te dé tu paz, su paz en tu vida. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Okay, we're